Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, como siempre lo hacemos de costumbre, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. El contenido de nuestro programa lleva por título ¿Quién es el Anticristo? Muy bien. Pues miren, quiero dejar claro que los créditos de este trabajo, de este programa, pues obedecen inicialmente a lo que nos revela la Sagrada Escritura, que sin duda alguna pues no necesita intérprete ajeno a ella, pues las evidencias que presenta el texto sagrado en todo su contexto son suficientes para exponer con claridad cualquier tema que se lleve a cabo, principalmente este tema sobre el anticristo, que es tácito en ella. Pero aún así también quiero hacer un reconocimiento a la memoria del prolífico J.A. Wylie, quien fuera el autor de Historia del Protestantismo, Historia de la Nación Escocesa, erudito de este siglo, así como las notas de investigación y síntesis en la que me apoyo para esclarecer este tema tan controversial como lo es desenmascarar este personaje que la Biblia llama el anticristo. Cuando hablo de este siglo, del siglo de J.A. Wylie en los años 1700 a los 1800. Ok, hagamos una pequeña introducción, apreciada audiencia. La misma línea que prueba que establece que Cristo es el Mesías prometido, nuestro Señor, por supuesto, inversamente aplicada establece que el sistema romano es la apostasía predicha. Es así como vemos que en la vida de nuestro Señor Jesucristo percibimos lo inverso de lo que el anticristo debe ser. Y en la profecía del anticristo se nos muestra lo inverso de lo que Cristo debe ser y es. Y fue, por supuesto. Y cuando nosotros colocamos al papado entre ambos y lo comparamos con cada uno de ellos, encontramos por un lado que es el perfecto inverso de Cristo como lo vemos en su vida. Y por otro lado encontramos que es la perfecta imagen del anticristo como nos es mostrado en las profecías acerca de él. En tal sentido, pues, concluimos que si Jesucristo o Jesús de Nazaret, pues es el Cristo, el papado romano es el anticristo. Ahora pasaré a demostrarlo. Bueno, inicialmente debemos esclarecer el término anticristo. No iremos muy lejos en esta discusión, ni es en lo más mínimo necesario hacerlo tampoco así. Los argumentos para una recta decisión sobre la cuestión ante nosotros están a la mano. El apóstol Juan, hablando de la gran apostasía que se levantaría en el cristianismo, llama a esta el anticristo. Y es de conocimiento público que el Papa, obispo de Roma, ha tomado para sí mismo como el nombre que mejor describe su oficio, y ese título es vicario de Cristo. Todo lo que requerimos como las bases para nuestro argumento son esos dos hechos aceptados, a saber, que Juan llama a la apostasía el anticristo y que la cabeza del sistema romano se llama a sí misma vicario de Cristo. El asunto es que no hay que ir muy lejos, ni inventar teorías ficticias, pues el papado mantiene en su nombre la llave de su significado. Nosotros haremos únicamente que uso de esa llave para abrir su misterio y su verdadero carácter. Otra cosa, el papado no puede quejarse, ni si adoptamos esta línea de interpretación. Nosotros no hacemos más que usar la llave que él ha puesto en nuestras manos. Como decimos en nuestro pueblo, no hay peor espina que la del mismo palo. Ok, el apóstol Juan, lo hemos dicho, hablando de la apostasía, la venida de la cual él predice, la llama el anticristo. Y también hemos dicho que el papado, hablando a través de su representante y cabeza, se llama a sí mismo el vicario de Cristo. Esto lo estamos
corroborando con lo que ya anteriormente hemos dicho. En tal sentido, la palabra anticristo es una palabra griega, y la palabra vicario es una palabra española. Pero las dos son en realidad una, porque ambas palabras tienen el mismo significado. Anticristo, traducido al español, es vicecristo o vicario de Cristo. Y vicario de Cristo, traducido al griego, es anticristo. ¿Se fijan? Es allí donde les digo que el mismo papado estaba dando la llave para su identificación. Ahora, en este programa trazaremos el paralelismo entre sus respectivas cabezas, tanto nuestro Señor Jesucristo como el Papa, o el papado, porque a la hora del Papa estamos hablando de todos los papas, los que han habido y los que pudieran venir. Ok, a lo largo de la línea demarcada de sus carreras, vamos a tomar siempre en consideración que nuestro programa va a trazarse con un paralelismo entre esas dos respectivas cabezas. En este paralelismo reposa la esencia de lo que es el anticristianismo y desde luego la fortaleza de nuestro argumento. Esta falsificación es tan exacta y completa que ha desviado al mundo en la creencia de que ella es el cristianismo, y lo ha desviado al desperdicio de no pocas generaciones, a la desestabilización y al derribo de reinos, a la atrofia del entendimiento humano y a la pérdida de millones de personas. Ahora, veamos el anticristo, o a este anticristo retratado antes de su nacimiento. Vamos a estudiar eso. Es remarcable que la más clara, más plena y más viviente descripción del anticristo que poseemos es aquella que fue dada de él antes de que surgiera. El papado ha estado un poco más de 15 siglos en existencia, y durante todos esos siglos ha sido uno de los principales actores en el mundo. Ni el tiempo ni la oportunidad le han faltado para mostrar su espíritu y sus metas. El registro de sus hechos yace abierto ante el mundo, y el que se apresura puede confirmarlo a través de los anales de la historia, donde ha dejado su huella, y una huella imborrable y de paso indescriptible. Ok, incomparablemente la más viviente descripción del papado que existe es aquella que fue dada por el apóstol Pablo en el primer siglo, cuando escribió a los cristianos en Tesalonicenses. Vamos a citar el pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 11. Quiero que vayan a sus Biblias, el que la tenga, y por favor sígame, y todo el contexto de lo que vamos a ir hablando, porque vamos a citar mucho las Escrituras. Bueno, vayan como les he dicho, a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 11. Abro comillas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Muy bien, cierro comillas. Ese extracto de este importante libro
escrito por Pablo, pues nos señala completamente este personaje. Vamos a desglosar. Bueno, la de Pablo no es la única descripción del papado en las páginas de la Biblia. También Daniel, siglos antes, vislumbró el surgimiento de este sistema en imágenes de gráfica vivacidad y dramática grandeza. Un poco después de Pablo también vino Juan, el apóstol, que escribió el Apocalipsis. En símbolos igualmente majestuosos y temibles, predijo el advenimiento del mismo poder. La visión fue redoblada a causa de que la cosa era segura. Pablo vino en medio de esas dos profecías, dos, sin embargo una sola, como su inspirado intérprete. Él no empleó ni figuras ni símbolos, sino que en palabras llanas pero solemnes levantó el velo y dejó al descubierto el infernal origen y el carácter satánico de ese poder, el cual, cuando él escribió, estaba tan cerca que los cristianos a quienes dirigió su epístola podían casi que oír el sonido de sus pasos aproximándose y ver la sombra que ya había comenzado a ser proyectada sobre la iglesia y el mundo. Debemos entender que el anticristo es un enemigo bajo una máscara. A través de lo antes expuesto, pues hemos dado por sentado que el sistema descrito por Pablo en el pasaje que hemos acabado de citar es el papado. Ahora procederemos a probarlo y, previendo que mostraremos sobre buenos y concluyentes fundamentos que el sistema descrito por Pablo es la apostasía romana y que este es el mismo sistema que Daniel y Juan han retratado bajo imágenes simbólicas, pues se seguirá que uno que admita que la Biblia es la palabra de Dios y que Pablo escribió por la inspiración del Espíritu Santo, pues entonces debe creer que el papado, es decir, la apostasía romana, es el anticristo de las Escrituras. Ahora, ¿cómo saber que sea el papado o sea el anticristo? Bueno, para la correcta respuesta a esta pregunta nos ayudará si determinamos primero qué es el anticristo. Vamos a aclarar ese concepto. Pues el anticristo es un enemigo que hace guerra al Hijo de Dios. De eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuál es la forma de esta guerra? ¿Y bajo qué carácter el anticristo la lleva adelante? ¿Hace él la guerra abiertamente o la pelea bajo una máscara? ¿Toma el campo como un abierto reverde declarado enemigo o viene como un amigable adherente que profesa brindar apoyo y ayuda en la causa que en realidad busca minar y destruir? Pues para determinar todos estas interrogantes, miremos el significado de la palabra, como les dije anteriormente, anticristo, y cómo fue empleada en la Escritura. Ok. El anticristo, dice el apóstol Juan, ha de ser un engañador. Y eso lo refleja el siguiente versículo, 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Pues este es el anticristo que niega al Padre y niega al Hijo. Ok, 1 Juan 2:22. Ok, es claro que el anticristo, como hemos visto, como ha descrito pues nuestro Señor a través de su apóstol Juan, ha de llevar una máscara y ha de profesar una cosa cuando en realidad hace otra. Él ha de entrar en la iglesia como Judas entró en el jardín, profesadamente para besar a su maestro, pero en realidad el fin era traicionarlo. Él ha de venir con palabras de paz en su boca, pero con la guerra en su corazón. Él ha de ser una falsificación de Cristo, una semejanza de Cristo estampada en un metal. Él ha de ser una imitación de Cristo, una cercana, ingeniosa y astuta imitación, la cual engañará al mundo por generaciones y generaciones, excepto únicamente a aquellos que, enseñados por el Espíritu Santo o guiados por el Espíritu Santo, serán capaces, y de la Sagrada Escritura por supuesto, serán capaces de ver a través del disfraz y detectar al enemigo debajo de la máscara de ese pretendido amigo. Eso por un lado.
Ahora, también debemos dejar claro que el anticristo no es un ateo, mucho tampoco un comunista. Pues el anticristo entonces es una falsificación, como hemos visto, pero esta sola marca no es suficiente para identificar como el gran apóstata a la persona que la lleva. Todo engaño en relación es anticristiano. Las otras marcas deben venir juntas con esta para garantizarnos poder decir que hemos encontrado a aquel preeminente maligno y que hemos encontrado esa portentosa combinación de toda maldad que ha de constituir el anticristo. Sin embargo, esta marca de que el anticristo es una falsificación nos habilita a examinar ciertas teorías que han sido propuestas sobre este tema. Si el anticristo debe necesariamente ser un engañador, es decir, un falso Cristo, entonces ningún ateo o cuerpo de ateos puede ser el anticristo. Ningún panteísta o cuerpo de panteístas tampoco pueden ser el anticristo. Ellos no son engañadores, ellos son enemigos abiertos a Cristo. Ellos mantienen que el asunto entero es una invención de sacerdotes. El anticristo no osa hacer tales aseveraciones. Esto sería fatal para él si afirmara que el cristianismo es una fábula y una completa impostura. ¿Por qué? Porque entonces estaría cavando su propia fosa. Él negaría el mismísimo primer postulado en su sistema, porque debería primero haber un Cristo antes de que pudiera haber un anticristo. Así de sencillo. Y esta marca no menos hace que nos limitemos a rechazar la teoría que ha sido propuesta con mucha vehemencia y alguna dignidad, de que el anticristo es un personaje político o potentado, algún terroríficamente tiránico y portentosamente maligno rey o mandatario que ha de venir y por un breve espacio devastar el mundo por las armas. Ese es un anticristo completamente diferente de aquel anticristo que ha sido predicho en las profecías. Eso hay que entenderlo. Él podrá asemejarse, más aún sobrepasarlo en abierta violencia, pero carece de la profunda disimulación bajo la cual el anticristo ha de cometer sus atrocidades. Ahora, para profundizar un poco más, vayamos a los dos misterios del que nos habla la misma Biblia. Ok, el nombre anticristo, es verdad, no ocurre en esta profecía. Ello no es necesario, porque el apóstol Juan ha dado el nombre. Pablo nos lo presenta con su descripción. Él retrata al anticristo con un poder, una verdad, una seguridad y plenitud que no ha dejado nada que suplementar, y mucho menos que corregir o enmendar. Para los casi 20 siglos que han pasado desde entonces, no ha habido básicamente nada que corregir. Ahora, las pinceladas con las cuales este retrato es hecho son pocas, pero cada una es un relámpago iluminador, y cada miembro y característica del terrible coloso queda revelada y va a quedar revelada. Pablo no pintó este retrato y lo dejó como un enigma para dejar perplejas y desconcertadas a las futuras generaciones. Con la historia en nuestras manos no hay lugar para un momento de duda sobre ello, porque la historia misma es la que se va a encargar de comprobar todo lo que estamos tomando en consideración en este programa. Desde que Pablo escribió, ha habido solamente un sistema al cual este retrato puede ser aplicado, y se aplica en cada detalle, como la fotografía concuerda en cada rasgo con el rostro viviente del cual fue tomada. Así claramente el espíritu de profecía previó la venida del anticristo y así confiablemente capacitó a Pablo para describirlo. La llave de esta profecía está en el 7º versículo de nuestro texto principal, que dice: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 que leímos al inicio de nuestro programa. Este misterio de iniquidad, entre comillas, sí señor, esta frase es impresionante. No es simplemente iniquidad, fíjense ustedes, ¿no? Sino el misterio de iniquidad.
desde el tiempo cuando la primera transgresión en el Edén abrió las puertas para su entrada y sangrienta, sistema que entró en este mundo, la iniquidad nunca ha estado ausente de la tierra. La historia no es otra cosa que un dolido relato de iniquidades, pero ahora una nueva época estaba por ser abierta en la carrera del mal. Una hasta ahora sin precedentes e inaudita organización de iniquidad estaba por aparecer. La frase misterio de iniquidad sugiere una secreta y terrible conspiración para pecar entre entes de varios rasgos y facultades, y quizás también de varias naturalezas, no una mera serie de actos aislados, sino un sistema diestramente construido, con las varias partes primorosamente ajustadas unas a otras, y sus uniones trabajando moldeando un producto de tremendo carácter maligno, sobrepasando lo que cualquier anterior generación haya presenciado. Este misterio era como no divulgado aún, pero estaba aún entonces cuando Pablo escribió, viajando hacia la luz, y sería revelado a su debido tiempo. Ahora, ¿qué es el misterio de iniquidad? Pues miren, la frase sugiere otro misterio, y es el misterio de la piedad. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice allá en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 16, lo siguiente, abro comillas: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad, cierro comillas. Entonces, estas dos frases permanecen únicas en la Biblia. Nosotros no leemos sino una sola vez del misterio de la piedad y una sola vez sobre el misterio de iniquidad. Ellos son los dos preeminentemente grandes misterios de la revelación. Ellos permanecen uno contra el otro. El misterio de iniquidad, modelando su carácter exterior y semblanza sobre él, y el misterio de la piedad, haciéndolo su patrón, hasta que finalmente el misterio de iniquidad presenta en sí mismo al mundo una perfecta imitación y falsificación del misterio de la piedad. Eso es asombroso. Miren, exactamente igual que el misterio de la piedad no es meramente la manifestación del sistema de la piedad, sino la manifestación de Dios mismo. Así, el misterio de iniquidad no es meramente la manifestación del sistema de iniquidad, sino la manifestación de la persona o autor de la iniquidad. La profecía trae ante nosotros dos misterios. El uno, la falsificación en todos los puntos del otro. Tenemos entonces un agente invisible detrás de uno, Dios, y tenemos un agente invisible detrás del otro, Satán. Ahí lo tienen. Tenemos un misterio culminando finalmente en una encarnación y, como dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Y vemos al otro en igual manera culminando en una encarnación, en un sentido menos estricto, porque todos sus principios se concentran y se muestran al mundo a través de su cabeza viviente sobre la tierra, que es el anticristo. Podemos aún ir más lejos y decir que hay una encarnación real del espíritu y la mente de Satán en el misterio de iniquidad, como la hay del espíritu y mente de Dios en el misterio de la piedad. Es indiscutible eso. Y como en Cristo Dios y el hombre se encuentran, así también en el anticristo su falsificación y rival, el humano y el sobrehumano, se encuentran y actúan juntos. Hombre terrenal y querubín caído. ¿Qué les parece? Ahora vamos a ver ahora el despliegue de los dos misterios. Vamos a ver cómo se despliegan ambos. Miren, el apóstol, habiendo traído esos dos misterios al escenario y mostrándolos a nosotros, presentándose frente a frente, continúa trazando el paralelo entre los dos. Este paralelo es claramente discernible en cada etapa de su carrera. El apóstol lo traza primero en su surgimiento, segundo en su venida y tercero en su pleno y completo desarrollo. En su surgimiento, dice la Escritura en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad.
Aquí Pablo relata que ya este poder estaba en existencia cuando lo dijo. Sus energías estaban en movimiento, pero trabajaba en secreto y era inaudible al mundo. Trabajaba como la levadura lo hace en la harina, la cual se mantiene silenciosamente fermentando la masa hasta que todo ha sido fermentado. Igualmente trabaja como la semilla lo hace en el suelo, la cual germinando en las tinieblas, en la oscuridad, rompe el terrón, estalla en la luz y recibiendo un acceso de fortaleza desde el sol y del aire, por supuesto, germina el tronco y al final culmina en flor y en fruto. Más aún, ya antes del día de los apóstoles, el misterio de iniquidad había comenzado a obrar. Desde el principio, Satanás había hecho correr la línea de error paralela a la línea de la verdad. Él había sido un cercano observador del plan de Dios desde el principio, y él lo hizo su modelo sobre el cual formar el suyo propio. Más aún, él envió por delante pioneros para mantener viva la expectación en el mundo pagano de algún grande porvenir. Él mostró al mundo un colosal cuadro del anticristo mientras todavía estaba lejos. ¿Por qué? ¿Qué fueron los césares, reyes y sacerdotes del mundo romano sino tipos de aquel más terrible poder temporal y espiritual que sería depositado en la silla de los papas? Esa colosal imagen, él, Satanás, la mantuvo plena ante la vista del mundo hasta que hubiera arribado la plenitud del tiempo. ¿Para qué? Para la aparición del anticristo, y entonces retiraría la imagen y traería al frente la gran realidad, es decir, el hombre de pecado, que entonces vendría a su pleno nacimiento, aunque no aún en su plena estatura, como dice la escritura, y él le encontraría una sede y trono sobre las 7 colinas, allá en Roma. Ok, con ello, entonces su pastor llega a ser un monarca. Comenzando su carrera en los días de Pablo, no fue sino hasta el siglo XIII que este hombre de pecado alcanzó su madurez y estuvo en pie plenamente crecido ante el mundo. Durante todas esas edades, él se mantuvo expandiéndose más alto y más alto, acumulando apropiación sobre apropiación y prerrogativas sobre prerrogativas, hasta que al final se levantó hasta una altura desde la cual miraba hacia abajo, no solamente sobre todas las iglesias, sino sobre todos los mandatarios y reinos de este mundo. Él reclamó ser el único obispo del mundo y el único monarca del mundo. Él escribe de sí mismo como un rey de reyes, cuando ese título es de Cristo, y pretende por derecho divino administrar todos los asuntos en la tierra. Si exceptuamos al cristianismo, apreciada audiencia, no hay un ejemplo similar en la historia de este planeta que algo al principio tan pequeño llegara a ser al final tan grande. Pues miren, 300 papas y más son vistos uno tras otro, constantemente prosiguiendo esta idea, sin descansar alguna vez en sus esfuerzos o sin apartarse del objetivo. Cada uno en sucesión toma el plan desde el punto donde sus predecesores lo dejaron y lo llevan a la práctica una etapa más cerca de su consumación. Por 13 centenas de años hasta el fin, vemos la empresa impulsada con una constancia inalterable y un coraje impávido, con una perseverancia y una perspicacia. En resumen, una combinación de poderes nunca antes vistas obrando juntos para la realización de ningún otro proyecto. Hay más que un hombre allí. El espíritu que concibió este plan, que inspiró los actores y los mantuvo obrando siglo tras siglo en la misma línea hasta que al final la meta fue alcanzada, fue más que humano. Pablo nos dice que su autor fue Satanás. Así fue. Una gran apostasía habría de preceder el levantamiento del anticristo. En verdad, el hombre de pecado habría de surgir de esa apostasía. Pablo dejó claro que debíamos conturbarnos ni
que no debíamos conturbarnos ni alarmarnos, porque Cristo no iba a venir por segunda vez a esta tierra hasta tanto, como dijo en su texto allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 2 al 3, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cierro comillas. Pues no una apostasía, sino la apostasía, como está en el original griego, una gran y notable apostasía. Ok, la iglesia pues debía pasar a través de una tenebrosa y terrible sombra antes de que Cristo retornara a la tierra. Es por ello que vemos en los días siguientes a esta declaración del apóstol Pablo cómo la historia nos trae a Inocencio III, en quien el papado llegó a su pleno crecimiento y se mostró al mundo en toda su sobrehumana magnificencia y grandeza. Durante el terrible pontificado de este hombre, todo lo que la profecía había hablado del anticristo fue verificado en su más plena medida. Su predicha altura de arrogancia, de blasfemias y de dominación fue alcanzada. Mientras este poderoso papa estaba de pie sobre la cristiandad, ella estaba con temor. Según sus más viles pretensiones, él era representante de Dios y pretendido ser obedecido con la instantánea y profunda sumisión que es debida exclusivamente al Rey Eterno. Él promulgó el dogma de la transubstanciación. Él inició entre comillas, el santo oficio de la Inquisición. Él lanzó las cruzadas contra la herejía y los herejes y repartió sus rayos de entredichos, que son prohibiciones a la participación de los sacramentos y a las excomuniones en toda la cristiandad. Y más allá de ella, aplastó a cada uno y a cada cosa que osara levantar su talón contra su voluntad pontifical. Si este no es el anticristo, entonces nunca podremos ver el anticristo, porque ¿qué más podemos tener de cualquier profecía que un completo y perfecto cumplimiento? Y este es un completo y perfecto cumplimiento de la profecía del poder y orgullo del anticristo. ¿O necesitan más pruebas los amigos de la iglesia evangélica y los incautos de la iglesia católica para terminar de despertar y reconocer que frente a sus propias narices tienen al protagonista de esta profecía predicha por el apóstol Juan y el apóstol Pablo? Ok, con todo ello pues vamos a pasar ahora a otro punto en el paralelismo. Ahora vamos a ver las señales y milagros de Cristo y también de este anticristo. Ok, esta habría de ser una notable característica del anticristo, cuyo advenimiento, como dice el apóstol en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, es con señales y milagros mentirosos. De igual significado es la frase que ocurre luego en Daniel capítulo 8 versículo 25, cuando dice: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y la pretensión de obrar milagros está aquí asentada como una de sus marcas más notables. La Biblia dice: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer. Apocalipsis capítulo 13 del 13 al 14. Pero miren, esto está en pleno acuerdo con Pablo, quien ya ha advertido a la iglesia primitiva que el anticristo haría su aparición como un obrador de milagros. Pues este papado, como el vicecristo, tenía que en igual manera buscar anunciar su advenimiento y certificar su misión por la realización de, como dice la profecía, señales y milagros. Ahora, fíjense ustedes, escaso es el milagro registrado del Hijo de nuestro Señor, de Dios pues, que la iglesia de Roma no profese haber efectuado. Extendiendo todavía más allá la esfera de sus milagrosas operaciones, ella ha pretendido hacer creer a la humanidad que ha entrado en el reino del sepulcro y mostrado que allí también esgrime el poder de dar vida a los muertos. Esta gente ha dicho que ciertos de sus santos, entre comillas,
han poseído el don de milagros en un grado eminente y sus vidas son un largo registro de prodigios y maravillas. Los ángeles han descendido a ministrarlos, eso dicen ellos, y estrellas sobrenaturales han brillado para guiarlos en la oscuridad. En resumen, la Iglesia Católica Romana pretende haber ejercido el mismo poder ilimitado de nuestro Señor Jesucristo, tanto sobre el mundo visible como el invisible, y haberle imitado a Él en todas las cosas, excepto, por supuesto, la mansedumbre de su espíritu, la pureza de su doctrina y la santidad de su vida. Solamente excepción de eso. Ok. Ahora, el papado profesa también obrar maravillas espirituales, que son aquellos divinos y salvíficos cambios del corazón y el alma del hombre que el cristianismo logra y que es solo la prerrogativa del cristianismo lograr. La Iglesia de Roma profesa regenerar en el bautismo el alma y cambiar el destino eterno del bautizado. Por el ungimiento con aceite, ella llena a los hombres con el Espíritu Santo. Por su sacramento los colma con gracia. Por la ordenación, ella pasa por encima de 20 siglos y une a los sacerdotes con el apóstol Pedro. 5 palabras habladas en el altar cambian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tremenda blasfemia de paso. 2 palabras articuladas en el confesionario efectúan el perdón del penitente. El viaticum da seguridad al hombre encaminando su viaje final para que pueda encontrar las puertas del paraíso abiertas para darle la entrada entre los benditos. Esos son poderosos milagros. Es así como el falso Cristo, pues, ha llevado adelante la guerra contra el verdadero Cristo. Es el caso, pues, que las realizaciones espirituales de la Iglesia de Roma son enfáticamente milagros mentirosos. La regeneración bautismal es un milagro mentiroso. La gracia sacramental, el poder sacerdotal, la absolución del confesionario, la transubstanciación, que es el más grande milagro y el más grande engaño de todos, y la extrema unción es también un último y fatal engaño, y todos son un engaño. No hay realidad detrás de ninguna de estas herejías, y ellas son las que más han de ser deploradas, las que tienen referencia al mundo eterno y que millones que han muerto desafortunadamente han creído plenamente en esas mentiras para salvación. Y eso es terrible, ¿sabe? Por ello digo que el juicio de Dios va a ser, descomunal, ¿sabe? Por todo ello que ratificamos que el advenimiento del hombre de pecado habría de ser con todo engaño de iniquidad, como lo dijo la profecía. Pues la profecía no estaba lejos de esa realidad. Sabía, pues. El paganismo era un sistema de engaño, siempre lo fue. Era la adoración de un Dios falso, bajo la pretensión de ser la adoración, ¿verdad? Bajo la adoración de la religión del Evangelio, mientras que el papado tiene un Dios propio, que es Él, a quien la ley canónica llama el Señor nuestro Dios. Él tiene un Salvador propio, que es la Iglesia, a saber, Él tiene un sacrificio propio, que es la misa. Él tiene un mediador propio, que es el sacerdocio. Él tiene un santificador propio, que son los sacramentos. Él tiene una justificación propia, aquella de la justicia infusa. Él tiene un perdón propio, el perdón del confesionario. Y tiene en los cielos una infalible y toda prevalente abogada desconocida para el Evangelio y la santa palabra de Dios, que ellos han llamado la Madre de Dios. Este poder entonces presenta al mundo un aparato espiritual y salvador para la salvación de los hombres, y que sin embargo ni santifica ni salva a nadie. Él luce igual que una iglesia y sin embargo no es una iglesia. Es un gran engaño, es todo engaño de iniquidad, como lo dice la profecía. ¿Se fijan? Este vasto engaño es una de las principales fuentes de la fortaleza de la así llamada Iglesia Católica Romana. Ella tiene el arte de reclutar todos los reclamos de la virtud
y todas las sanciones de la ley, en favor de aquello por la cual la virtud es ultrajada y la ley de Dios violada. Cuando su propósito es el más cruel, su habla es aún la más blanda. Cuando su motivo es el más villano, su profesión es aún la más estimable. Ella siempre da el nombre más santo a los más reprobables hechos. Cuando ella quema a un hereje, llama esto un auto da fe, es decir, un acto de fe. Cuando ella arrasa una provincia con fuego y espada, llama a esto una cruzada, es decir, una expedición evangelística. Su cámara de tortura es llamada, entre comillas, el Santo Oficio. Y cuando desean liberar a uno de sus archicriminales, ella lo llama reconciliación. Cuando ella depone monarcas y despojándolos de corona y reino, es con la intención pues de un bondadoso padre administrando saludable castigo a un hijo errante. En resumen, ella no solamente se transforma a sí misma en un ángel de luz, sino que al vicio lo transforma en virtud, embelleciendo los más negros crímenes con la blanca ropa de la inocencia y adornando la más horrible iniquidad con los resplandecientes aires de la santidad. Ahora, preguntamos, ¿qué son los sacramentos por los cuales ella profesa llenar a los hombres con gracia? ¿Qué son las misas por las cuales profesa impartir a Cristo y su salvación a ellos? ¿Qué son los crucifijos, rosarios y amuletos por los cuales ella fortifica a los hombres contra los asaltos de Satán y los espíritus malignos? ¿Qué son las indulgencias por las cuales ella acorta los sufrimientos de las almas en el purgatorio? Indulgencias que las he llamado la vaca lechera de Roma. ¿Qué son los perdones con los cuales ella despide a los hombres al otro mundo? ¿Qué son los votos de pobreza bajo los cuales ella acaricia un orgullo del más arrogante y una avaricia de la más insaciable? ¿Qué son los votos de celibato bajo los cuales ella cubre una desenfrenada lascivia que se ha desencadenado y convertido en centenares de víctimas por casos de pedofilia? ¿Qué son las dispensas por las cuales ella libera a los hombres de las obligaciones de la ley moral, los 10 mandamientos, y por las cuales profesa anular juramentos, promesas y convenios? Sobre todo, ¿qué son su lógica y su sistema de ética por el cual, como sucede en las manos de Alfonso de Liguori, ella hace el vicio y a la virtud, a la falsedad y a la verdad, y finalmente cometer los más monstruosos crímenes y aún así no contraer una partícula de culpa? ¿Qué son esas cosas, preguntamos, sino el engaño de iniquidad? Porque ciertamente los máximos límites del engaño han sido alcanzados y los engañadores mismos no pueden ir más lejos. Es con todo esto pues cuando podemos decir que el diablo, Satanás, ha producido su obra maestra. Ok, fíjense ustedes, vayamos ahora a la culminación de ese paralelismo. Miren, nos aproximamos al punto donde el paralelismo culmina. Uno, el misterio de la piedad. Está de pies, vestido en la pura gloria espiritual del cielo. El otro, el misterio de iniquidad. Se adorna en los falsos esplendores de la tierra. Ahora, cuán cerca aparentemente están esas dos culminaciones y sin embargo, cuán inmensurable la distancia entre ellas. El apóstol comienza en las más bajas etapas del vasto ascenso y lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 6 al 8. Él dice: y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo. Cierro comillas. 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 6 al 8. Ok, miren, según este texto podemos hacer otra pregunta. ¿Qué era lo que impedía su aparición? Pues mire, la respuesta es sencilla. Mientras el Imperio Romano permaneciera
era imposible que el anticristo apareciera. El César era pontífice máximo, y mientras mantuviera la posesión, no podía haber dos altos sacerdotes ocupando la misma capital, compartiendo el mismo trono y sacrificando en los mismos altares. El primero y más pequeño pontífice máximo debería ser removido antes de que el segundo y más grande pudiera pararse. Eso habría de suceder en no largo tiempo. Era necesario que fuera removido al que ahora lo impedía, como lo dice la profecía, trayendo a las naciones góticas dentro de Italia, derribando al imperio, como así lo hicieron, y haciendo vacante el trono de César. Entonces ahí cuando el anticristo treparía hasta la silla vacante o vacía, como en algún momento de la historia dijo un célebre pensante. Dijo lo siguiente: los césares fueron corridos de Roma para cederle la vacante a los papas. Así está en la historia. Pero miren, notemos en lo que había sido decretado acerca de ambos, tanto de Cristo como de este anticristo, que ellos deberían ocupar tronos, no un trono menor al de un trono real deberían tener ambos. Cristo habría de sentarse en el trono de David y el anticristo habría de sentarse en el trono de César. 3 revoluciones en la línea real de Judá habrían de haber caminado o de hacer camino para Cristo, y 4 consecutivas revoluciones en la línea del poder del mundo habrían de abrir el camino para el advenimiento del anticristo. Cuando el tiempo se acercó, el profeta Ezequiel sonó la alarma más definidamente, dando la advertencia de que el trono de Judá caería una vez, y una segunda vez, y una tercera vez, y entonces se levantaría un rey cuyo, como dice la escritura, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Cierro comillas. Ezequiel 21 del 26 al 27. Pues miren, el trono de Judá, como lo dijo la profecía, fue trastornado una primera vez por la separación de las 10 tribus, aparte de la casa de David. Fue trastornado una segunda vez por la deportación de la nación a Babilonia, y fue trastornado una tercera vez por el sojuzgamiento de Judea por los romanos, quienes despojaron a los descendientes de David del oscuro dominio que habían ejercido hasta ese tiempo. Entonces vino nuestro Señor Jesucristo, de quien el ángel que anunció su nacimiento habló diciendo, abro comillas: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le será el Señor Dios el trono, y le dará el Señor Dios el trono de David a su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Eso lo explica Lucas capítulo 1, del 32 al 33 de esa manera. Ahora, en la falsa iglesia y reino del anticristo, el paralelismo en este punto es impresionante en verdad. El hombre de pecado, una vez plenamente desarrollado, habría de ocupar el trono de este mundo. Y no fue fácil, porque fíjense que llevó 1000 años preparar el camino para ambos y sentar a cada uno en su respectivo trono. El trono de David fue vaciado una y otra vez, como hemos visto, para que pudiera ser llenado por el rey del imperio eterno. El trono del poder del mundo fue en igual manera vaciado una y otra vez, para que también pudiera ser llenado por el rey de quien ha sido escrito: ha de ir a la perdición. Así dice la profecía en Apocalipsis 17. Ahora, el trono del poder mundial fue trastornado una primera vez con la caída de Babilonia. Fue trastornado una segunda vez en el derrumbe del poder medo-persa. Fue trastornado una tercera vez en la extinción del reino griego, y fue trastornado una cuarta y última vez cuando el imperio romano cayó delante de los godos, y eso ahí está en la historia. No había más un César en Roma. Por eso dice: hasta que sea quitado de en medio, la profecía.
dice el apóstol Pablo, el que ahora impide, ¿no? Él había sido ahora quitado de en medio y la hora era venida para que aquel inicuo fuera revelado. Es aquí donde surge entonces el cuerno pequeño del que habló el profeta Daniel, es decir, el papado romano. ¿Se fijan? Ahora, remarquemos aquí que ambos misterios tienen la misma culminación, una entronización igual. El misterio de la piedad, comenzando en la cuna, termina sobre un trono, el trono del cielo. Y el misterio de iniquidad, comenzando en el silente y oculto trabajo de antiguos tiempos inicuos, termina sobre un trono, que es el trono aquí en la tierra. ¿Qué les parece? La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Cierro comillas. 1 Timoteo 3:16. Y yo digo amén. Pues así es como entonces el apóstol, en un solo versículo con magistral amplitud, afirma los sucesivos pasos, que son la totalidad de aquella magnificante gradación por la cual el misterio de la piedad alcanzó su poderoso clima. Y el misterio de iniquidad, eso entre comillas, pasó a través de una gradación muy similar para resultar en un clímax que es una obvia e impresionante contraparte de aquel que hemos ya descrito. Dice la Escritura, porque ya está orando el misterio de iniquidad. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Esto es magistral, apreciado. Aquí lo vemos en su cuna. Fue justificado por Satanás por las señales mentirosas y prodigios que él habilitó a sus propagadores a orar. Fue publicado a los gentiles por la predicación de frailes y monjes itinerantes, quienes apelaron a todo engaño de iniquidad para persuadir a los hombres de que el obispo de Roma, es decir, el Papa, era el vicario de Dios y que las tradiciones de su iglesia eran el verdadero evangelio. ¿Qué les parece? Fue creído en el mundo por aquellos cuyos nombres, como dice la Escritura, no están escritos en el libro de la vida. Y finalmente, su líder era ahora visto sentado en el templo de Dios, mostrándose que Él es Dios, mientras los reyes y naciones de la tierra son vistos inclinarse delante de Él y besarle el anillo para con ello atribuirle dominio, poder y gloria. El caso es que ellos adoraron es a la bestia diciendo, abro comillas, ¿quién es semejante a la bestia? Le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente, y todos los que moran en la tierra le adoraron. Subrayen, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Eso quién lo dice? Apocalipsis capítulo 13, del 4 al 8. Entonces no nos queda duda de que el papado en el trono de los tronos de la tierra es la falsificación de Cristo en el trono de los tronos en el cielo. Montado sobre el más alto sitial del mundo, ¿cómo se humillaría entonces el anticristo? Con una arrogancia nunca antes, presenciada. En relación con los reyes, él habría de mantenerse como su amo. Y en relación a Dios, él habría de estimarse su igual. Por eso, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿Qué les parece? Miren, esas palabras parecerían presagiar una doble usurpación de parte del anticristo. Miren, la primera sobre todos los gobernantes terrenales y la segunda, por supuesto, sobre el gran gobernante del cielo. El testimonio de la historia es claro en ambos puntos. Muestra que la ambición del papado y su séquito han sido doble. Estos han saltado por encima del trono de reyes al sitial de Dios. Y vamos a notar el paralelismo en esto. Mire, esta asumida delegación sobre todos los asuntos humanos es otra parte de la imitación del falso Cristo, el verdadero Cristo. Cristo posee este poder en realidad,
Por lo tanto, el anticristo debe necesitar poseerlo en apariencia. Dios el Padre es el inmediato gobernador del universo, pero Él lleva adelante su gobierno a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios también. Este poder Él lo ha delegado a Cristo como cabeza de la iglesia y como una recompensa de sus sufrimientos, la cual potencia del Padre o potestad del Padre obró en Cristo resucitándole de los muertos. Dicho por el apóstol de esta manera, y colocándole a su diestra en los cielos sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y eso lo reza así de esa manera el libro de Efesios capítulo 1 del 20 al 23. Ahí lo tienen. Estas palabras expresamente enseñan que el Padre, nuestro Padre eterno, hizo a Cristo cabeza de la iglesia y así le dio a Él todo poder espiritual y cabeza del mundo a la iglesia, y así subordinó a Él todo el poder temporal. El pasaje, de hecho, lo presenta a Él como sentado en el trono del universo, sobre su cabeza la diadema de ilimitado y eterno dominio, en su mano el cetro de un ilimitado imperio, y a su disposición todos los principados y poderes del cielo, todos los tronos, ejércitos y potentados de la tierra, para la ejecución efectiva de las grandes finalidades de su soberanía eterna. Ahora, los papas fueron coherentes con su pretendido carácter de ser vicecristos también en este punto. Ellos pretendieron ser los supremos magistrados del mundo. Fíjense ustedes que este cardenal que llaman Belarmino afirma que cada título que en la escritura es dado a Cristo pertenece también al Papa. Blasfemia tras blasfemia, por supuesto, ¿no? Ciñendo en una jurisdicción colosal las cosas temporales y espirituales. El Papa extendió su cetro sobre todos los sitiales de tribunales humanos y se sentó con sus pies sobre los cuellos de reyes, así como sobre los de los sacerdotes. Él reclamó como su prerrogativa juzgar a todos, pero no ser juzgado por nadie. Hacer leyes, pero no estar sujeto a ninguna de ellas. Por lo tanto, inconscientemente vindicado su apelativo profético, aquel inicuo, como lo expresa 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Apreciada audiencia, el anticristo se exalta a sí mismo sobre Dios. Hacer a reyes terrenales sus vasallos, y a los tronos terrenales escabel de sus pies, queda corto para la medida de la ambición papal. Los papas han plantado sus pies sobre el trono de Dios mismo. Que la majestad de Roma diera lugar al vicecristo no era sino un pequeño asunto. La majestad del cielo debe descender de su sitio para que el papa pueda montar sobre esa majestad. ¿Qué les parece? Dice el apóstol Pablo, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Y el Papa ha pretendido ser Dios primero en palabra y segundo en hecho. Voy a decirles algo, les recomiendo que vayan a uno de nuestros programas anteriores del que he llamado Lo que la gran boca habló, y podrán verificar con precisión todo lo referente a este caso de las blasfemias que ellos siempre han dicho y que lo está en su legislatura completamente para que se cumpla esta profecía. Miren, fíjense ustedes, lo que sea que Dios hace, el Papa también profesa hacerlo. Fíjense ustedes, requiere Dios que ante Él toda rodilla se doble, como lo dice la Escritura, pues así también el Papa, Él requiere ser adorado con postración y beso. Ok, Dios se revela como el único santo, pues así también el Papa, Él reclama ser llamado su santidad, Santo Padre, Sumo Pontífice. Es Dios el solo sabio, así también es el Papa. Él pretende ser inerrante.
Dios plantó su trono en la cima del monte Sinaí y desde allí promulgó aquellos 10 mandamientos que son las leyes para el planeta y el universo entero. Pues así también el Papa, él ha plantado una sede en las 7 colinas allá en Roma en carácter de supremo legislador y juez del mundo, y pretende una igual autoridad e infalibilidad para todo lo que le plazca promulgar es cátedra, como lo reclama Jehová para los preceptos del Decálogo. Y ahí es donde se cumple la profecía de Daniel capítulo 7 versículo 25 de cambiar los tiempos y la ley de Dios, como bien así hemos visto que lo hizo. Es la prerrogativa de Dios perdonar pecados, única y exclusiva de Dios, pues el Papa asume la misma gran prerrogativa. Él dice también perdonar pecados de los vivos y también de los muertos. Más todavía, una herejía mayor. Ahora, es la prerrogativa de Dios asignar a los hombres su destino eterno, pues eso también hace el Papa. Él pretende tener las llaves que abren y cierran el, entre comillas, el purgatorio, y mientras reserva a sus seguidores un seguro pasaporte a los reinos del paraíso, él entrega a todos los de afuera de su iglesia al dolor eterno. En fin, Dios se sienta entre los querubines y recibe el homenaje de su pueblo en su santuario, como así lo expresa el texto que conseguimos en el libro de Isaías, capítulo 37, 16, pues también el Papa, sentado en el elevado altar de la Basílica de San Pedro, también en medio de 2 querubines, mientras incienso es quemado delante de él y las rodillas se doblan delante de él, es invocado como el Señor nuestro Dios. Entonces los romanistas están acostumbrados a llamar al altar el trono de Dios, en consideración a que ellos colocan allí la hostia. El uso que el Papa haya para esto en esas ocasiones es el no muy digno de un escabel de sus pies. Pero la Biblia lo desnuda todo. Ella sigue diciendo, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Volvemos entonces a ratificarlo. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Así que, apreciada audiencia, hemos trazado el paralelo hasta su gran culminación y hemos mostrado cuán cercana es la limitación en cada etapa de su curso. El apóstol añade unos pocos toques para completar el retrato del anticristo, y para concluir da un vistazo a la horrible finalización de su carrera. Escrutemos pues rápidamente lo que queda. Miren, el apóstol lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cristo es el hombre de santidad, el único hombre santo que el mundo alguna vez vio, mientras que el Papa o Vicecristo es el hombre de pecado. Él ha ideado el pecado, él ha enseñado el pecado, él ha actuado el pecado, estableció la iniquidad como ley, como lo expresa Salmo 94:20. Él ha no comerciado con el pecado, él vende indulgencias y perdones. Él ha acumulado riquezas a través de los pecados de la cristiandad. ¿Por qué? Porque el pecado es su ser y el pecado es su obra. El papado es tan puramente una encarnación del pecado, pues como el evangelio lo es de la santidad. Cada cosa que el papado toca lo convierte en pecado. Posee una perversa alquimia por la cual transmuta lo que es bueno en malo. Ha tomado todos los mandamientos del Decálogo y los ha convertido en pecado. Ha tomado todas las doctrinas del Evangelio y las ha convertido en pecado. Todos los sacramentos de la iglesia y los ha convertido en instrumentos de pecado. Todos los oficios y oficiales de la iglesia y los ha hecho agentes del pecado. Todo lo que es sutil en intelecto, todo lo que es brillante en genio y todo lo que es noble en elocuencia, y los ha usado al servicio del pecado. La política del papado no es negar la verdad, no. Siempre actúa como vicecristo, como un pretendido amigo. Su política es pervertir la verdad, metamorfosearla y hacerla pelear contra ella misma. No hay una doctrina en la Biblia que el papado no admita en la apariencia, pero, eso entre paréntesis,
no hay una doctrina en la Biblia que el papado no niegue en realidad, y los efectos salvadores que no haga nulos. El papado toma lo que es sano y por su infernal destreza lo cambia en lo que es venenoso. El aparato espiritual que Dios ha puesto para su propia gloria y la salvación del hombre, el papado lo ha tomado y trabaja exactamente para los fines opuestos. ¿Cuáles son? El deshonor de Dios y la ruina del hombre. Es un segundo y más grande Jeroboam que ha hecho pecar a Israel. Verdaderamente, el papado es el hombre de pecado. Pablo lo llama luego el hijo de perdición, una frase de terrible significación. Ella es usada antes en la escritura solamente una vez y en una conexión que imparte a la frase un horrible y trágico significado. Ella es aplicada a Judas después de que el diablo entró en él y así obró en él, de modo que no descansó hasta que traicionó a su maestro. Este primer hijo de perdición salió del seno de la iglesia naciente, donde él recién había participado en la copa de la Pascua. Se levantó de la misma presencia del Dios hombre para desempeñar el papel de su horrible apostasía. Ahora, el segundo y más grande hijo de perdición, de igual manera, surgió en el seno de la primitiva iglesia. Habiendo Satán entrado en él, su ambición comenzó a arder. Ahora, ¿cuál sería el destino del anticristo? Pues miren, si es un hijo, entonces un heredero. ¿Y cuál es la herencia de la cual es el heredero? Pues es la perdición. Los reinos del mundo y la gloria de ellos primero, la perdición al final. Fue escrito de él antes de que surgiera que iba a ir a la perdición. Mejor haber tenido lo más amargo primero y lo dulce después, pero no, concluido y pasado el día de su gloria, pues vino la voz que dice allá en Lucas 16:25: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, es decir, la iglesia, también males, mas ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Cierro comillas. Bueno, esto es impresionante. Miren, la herencia es traspasada al papado en el mismo documento y asegurada a él bajo el mismo sello como lo fue la gloria que vino antes. El Rey del Cielo ha hecho este decreto y lo ha sellado con su propio sello. Y el decreto ningún hombre lo puede cambiar. Tan seguro como que el papado ha tenido su gloria, así ciertamente vendrá su ruina, ¿sabe? El apóstol Pablo, antes de cerrar su profecía, se detiene y en solemnes y terribles palabras predice la noche de horrores en la cual su carrera ha de terminar. Aquí está la profecía, abro comillas: aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Esa será y es la sentencia. Hay una doble destrucción pendiente sobre este anticristo, una lenta consumición primero durante, puede ser hasta siglos, y una súbita y acabada extinción ahora en el fin, y el fin está que se aproxima, bueno, con una velocidad sorprendente. Esta dualidad en el destino del anticristo ha sido notada en la profecía aún desde su comienzo. Es enfatizada por el profeta Daniel, hablando del cuerno pequeño que tenía una boca que hablaba grandes cosas, ojos como los ojos de un hombre, una apariencia mayor que sus compañeros y que hacía guerra contra los santos y habría de tener dominio sobre ellos, y dice hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 1260 años, porque eso es profético. Ahora, los futuristas han visto en ello su oportunidad para afirmar que el anticristo es un ente futuro que solo abarca los 3 años y medio finales, pero no han tenido en cuenta estos futuristas las profecías de Daniel que sitúan el surgimiento del anticristo inmediatamente a la caída del Imperio Romano, ni tuvieron en cuenta las descripciones del apóstol Pablo, ni mucho menos la de Juan,
sobre el carácter apóstata y simulador del anticristo. Además, Pablo habla de que la apostasía vendría primero, porque el anticristo había de surgir a la caída del Imperio Romano, y con la apostasía, no la apostasía del protestantismo que ahora presenciamos, sino la apostasía, una apostasía aún no manifestada en el tiempo de Pablo, y que sería la apostasía que seguiría sin duda al tiempo de la era apostólica, no a la era protestante. Pablo dijo en su tiempo, abro comillas, ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio al que ahora y lo impide. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Esa apostasía, ¿verdad?, grande, terrible y duradera en siglos, ha ocurrido. Es la apostasía romana que dio lugar al surgimiento del papado. La misma presente apostasía del protestantismo no es sino una apostasía de segundo orden, cuya característica principal es volver a Roma, es decir, volver a la apostasía primera, la grande, la apostasía romana, con su papado, que es el anticristo. Afirmamos con toda confianza y por la misma escritura que el anticristo es toda la dinastía papal, desde el primero hasta este último que está allí, y puede que venga uno más. Ahora, la Biblia dice en Daniel capítulo 7 versículo 26: empero se sentará el juez y le quitará su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Cierro comillas. Otra prueba de paso de la equivalencia entre el cuerno pequeño de Daniel y el anticristo de Juan. Miren, si esta gente verdaderamente cumplieran lo que dice la escritura, tuvieran ese temor reverente a Dios, bueno, ya tuvieran con una Biblia verdadera en sus manos y predicando el evangelio verdadero de Cristo. Yo que se lo digo. Ahora, pregunto, ¿no es coincidente la semejanza que hemos visto? Recuerde que el retrato que hemos estado estudiando no es nuestro, sino de Pablo y del apóstol Juan. Cuando examinamos sus profecías, tenemos la abrumadora impresión de que Pablo tenía ante sus ojos a alguna gran confederación definidamente caracterizada, de larga vida, osadamente maligna y temiblemente blasfema, que bajo la máscara de la amistad habría de guerrear contra el evangelio. Estamos ciegos verdaderamente si no podemos encontrar el original de ese retrato que Pablo dibujó en las páginas de la Escritura. Aquí está uno que ha erigido su trono en el templo cristiano, que ha usurpado todos los títulos y funciones de Cristo. Ha cambiado la ley de Dios, que son sus mandamientos. Único poder en el mundo que osadamente ha hecho eso. Que ha profesado mediar entre Dios y el hombre, tener las llaves del cielo y del fulano infierno y hacer grandes milagros. Que ha cambiado leyes, hablado grandes y blasfemas palabras. Ha prohibido casarse, aun cuando la Biblia expresa hacerlo. Ha vestido a sus sacerdotes con púrpura y escarlata y lino fino, adornados con oro y piedras preciosas. Uno que ha hecho guerra contra los santos, contra los siervos del Altísimo, y se ha emborrachado con la sangre de los mártires a través de la Inquisición. Ha puesto su pie sobre cuellos de reyes, más aún, se ha vestido con la túnica del Rey Eterno, incluso la infalibilidad. En fin, uno que ha dicho: yo soy vicecristo, yo soy vicedios. Ante la evidencia desarrollada, apreciados, para terminar, no hay duda alguna de que la profecía predicha apunta indefectiblemente a que este sistema, que es llamado papado, se corresponde con la descripción nítida y contundente del anticristo, siendo lo mismo el hombre de pecado e hijo de perdición. Miren, ya está bueno el mundo, o por lo menos los que han depositado su fe en este fraude. Debe despertar y dejar de inclinarse y humillarse delante de este poder usurpador, pretendiendo con ello remendar su máscara, minimizando sus viles crímenes y negando que alguna vez persiguió con saña
y alevosía, y simulando con mansedumbre e inocencia de un cordero sus pretensiones. El apóstol Pablo lo dejó bien claro en Hechos capítulo 20, versículo 28, que este poder sería identificado como lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Por ello, la plena y convincente evidencia de que el papado romano es el anticristo lo tenemos como de que Jesús de Nazaret es el Cristo, ¿sabes? Todo lo que hemos estudiado nos dan una firme convicción de esa naturaleza. En conclusión, notemos que el cristianismo se muestra solo en cuanto a que tiene su anticristo o falsificación. Fíjense ustedes, el mahometismo no tiene tal falsificación. El budismo no tiene tal falsificación. No hay poder o verdad suficiente en esos sistemas para llamarlos a la existencia como un gran sistema de falsificación opositora. ¿Por qué? Porque sin el sol no puede haber sombras. El sol del cristianismo ha estado acompañado a través de todas las épocas por esta sombra. Tanto que el anticristo hace homenaje a la divinidad del evangelio. A menos que Cristo hubiera venido antes, pues el anticristo no habría podido haber venido después. Esta monstruosa forma es el inicuo. Ahora pensemos qué formidable antagonista tenemos en este sistema. No luchamos contra carne y sangre, contra el poder y la astucia del hombre. Tenemos que salir al encuentro del poder del infierno, la astucia del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en las regiones celestes. Así lo expresa Efesios capítulo 6, versículo 2. Así que usted decide, apreciado, a quién va a seguir. Con todo lo antes expuesto, quiero decirle lo siguiente. ¿Ha hecho usted una decisión por Jesucristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. Ante toda la evidencia que hemos podido mostrar hoy en este programa, pues quiero expresar a viva voz también para hacer esta aclaratoria que amo y estimo al pueblo católico. De hecho, salí de allí hace más de 22 años y casi todos mis parientes y amigos son católicos romanos. Lucho por darle el mensaje. Por lo tanto, que no se interprete mi mensaje como un ataque contra las personas que profesan esta creencia, no. Mi propósito simplemente es desenmascarar el sistema católico romano y darlo a conocer por lo que realmente es. Como lo dice la Escritura, no son mis palabras, esas son palabras del apóstol Pablo, el apóstol Juan, y es el anticristo. Muchos de los que pertenecen a esta denominación, entiendo, religiosa, política religiosa, son cristianos verdaderos. O sea que no es mi intención en ninguna manera ponerme a jugar el corazón de estos hombres y mujeres, como se los he dicho. Más bien he querido exponer esta falsedad del sistema del cual son víctimas y miembros devotos. Creo que esto es muy necesario, particularmente en estos días en que dicho sistema está procurando imponer sus ideas y prácticas babilónicas o paganas en el mundo entero, bajo el disfraz de un nuevo orden mundial. En días como los nuestros se aplica perfectamente la declaración bíblica que dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Apocalipsis 18:5. La Sagrada Escritura no solo nos ha aportado todas las evidencias de quién es este personaje que es llamado el anticristo, cuerno pequeño, la bestia, sino que también nos deja claro una exhortación y advertencia definitiva para salir de este monstruoso engaño que sin lugar a duda está conduciendo a todos sus incautos a una triste o un triste desenlace fatal. Y esa advertencia la encontramos en el libro de Apocalipsis. El Señor dice en el capítulo 18, versículo 4: siempre lo repito, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Hoy usted es testigo de la revelación bíblica para su vida. Con todo ello me despido de ustedes y será hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.